Buenas tardes. Gracias por venir. Quiero agradecerle a nuestro amigo y compañero César Navarro por esta iniciativa que él ha puesto un empeño enorme y ha dedicado un gran esfuerzo a que se lleve a cabo, porque pues no podía pasarse por alto una fecha tan importante para la revolución latinoamericana, para el movimiento revolucionario en el mundo, como es el 50 aniversario de la muerte del Che. Para mí no resulta fácil hablar del Che, y en este 50 aniversario se me han agolpado una cantidad de recuerdos de algunas cosas incluso que no tenía muy claras, que se han ido aclarando. No me refiero a nada de gran importancia, sino detalles, anécdotas. No es lo mismo hablar de Lenin, por ejemplo. Si yo puedo hablar de Lenin, no lo conocí, no tuve trato con él. O de Marx, o de Trotsky, o de Pancho Villa, en fin. No es igual que cuando se trata de una persona con la cual uno ha tenido trato, a la cual uno ha conocido, con la cual ha trabajado. Y ese es el caso mío con el Che. Yo conocí al Che en el año 59. Acababa de producirse la traición del comandante Uber Matos, jefe del ejército en la provincia de Camagüey, que fue un acontecimiento muy dañino a la revolución por otra parte, aunque por otra parte también sirvió para depurar las filas del movimiento 26 de julio, no solamente por el caso de Uber Matos, sino por toda una serie de personas que él había reclutado, y que afortunadamente varias de ellas después rectificaron, comprendieron su error. Y fue el Che a hablar en una concentración obrera campesina en Camagüey, que era la provincia donde yo era dirigente del movimiento 26 de julio, todavía no había partido. Y después que terminó el discurso, se citó una reunión de un grupo de unos 12 cuadros, y yo tuve la fortuna, tenía yo 17 años entonces, de ser uno de los que estuvo en aquella plática, que fue una plática como de 2 horas y media, 3 horas con el Che. El Che nos explicó la situación del país, la situación internacional, la situación de América Latina. Se interesó por algunos problemas de la provincia, y además me sentí muy cómodo.
en aquella plática porque fue muy informal. Naturalmente la mayor parte del tiempo lo escuchamos a él, pero pues hubo preguntas, interrupciones, todo un clima muy informal. Y después de eso me tocó en varias ocasiones, ya siendo cuadro del partido, después del año 62, estar en reuniones parecidas a esta. Siempre que el Che iba a la provincia, dedicaba un tiempo a este tipo de reuniones. Igual nos hablaba de América Latina, nos hablaba de la situación del mundo. Se interesaba mucho por la construcción del partido, la calidad en la selección de los miembros del partido, el método democrático de consulta con las masas, porque en Cuba los militantes se eligen en asamblea. Bueno, después pasa por un proceso, pero lo básico es que sean electos en una asamblea. Si no pasa por la asamblea, no puede ser militante del partido, salvo casos excepcionales. Y por esa época, el secretario del partido en la provincia me hace el regalo de decirme que venía el Che a la provincia a visitar unos ingenios azucareros y una fábrica y que lo iba a acompañar. Y bueno, después de eso esto se repitió en otras ocasiones. Por otro lado, resulta que mi padre, que era un técnico de una transnacional gringa, el Che lo reclutó para que trabajara con él, igual que a muchos otros técnicos de transnacionales. Y un día llegué a la casa de mi padre y me encontré un soldado rebelde con una subametralladora terciada que no me dejaba pasar. Y bueno, me identifiqué, le dije, aquí vive mi padre. Pasé y resulta que estaba el Che y mi padre conversando. Mi padre trabajaba con el Che en todo lo que tenía que ver con la mecanización de la caña. Y la mecanización en general, pero particularmente del corte y la cosecha de caña. Y hablaba mucho con el Che sobre estos temas, además el Che le hacía muchas preguntas, el Che escuchaba mucho a los técnicos, mucho, igual que a los obreros. Como parte de esta tarea que me dieron de acompañar al Che en algunas ocasiones, pues me tocó ir a fábricas con el Che. Y el Che hablaba con todos los obreros de una fábrica. Era prácticamente imposible que él, por lo menos los que estaban trabajando en ese momento en el turno, no hablara con todos. A veces un rato, y a veces se interesaba por la productividad de la máquina en cuestión. Y lo mismo, visitaba una fábrica muy importante que un molino de harina de trigo donde podía haber 11 trabajadores. Además, el Ministerio de Industria, que fue una de las tareas que a él le tocó. El primero tuvo que ser jefe del Departamento de Industrialización del INRA, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que recogió las primeras industrias nacionalizadas y sobre todo las industrias confiscadas a los batistianos, es decir, a los cómplices de la dictadura de Batista. Luego le tocó ser presidente del Banco Nacional, porque se estaba produciendo una fuga de divisas y el Che
no solamente logró parar la fuga de divisas, sino que logró, en el poco tiempo que estuvo al frente del banco, normar que esa era una... Él siempre que llegaba a un lugar, inmediatamente empezaba a establecer orden, reglamentos, estatutos, métodos de control, y eso hizo en el banco. Luego le tocó ser ministro de Industria, que era la industria alimenticia, la industria básica, la industria ligera, toda la industria. Por esa razón, cuando yo era dirigente del Partido Nuevista, un día visitamos la fábrica de alambre de púa, que era una fábrica que tenía cerca de 300 trabajadores, y terminamos un recorrido por varias industrias en el molino de trigo que estaba cerquita del puerto. Y allí el Che habló con todos los trabajadores, uno por uno. Era su costumbre, invariable. También hablaba con el administrador, como es natural, le hacía muchas preguntas. Era muy educativo. Trataba de sacarle provecho siempre a cualquier experiencia negativa o positiva. Y realmente yo les digo, les confieso que para mí aquello era una fiesta. Cada vez que me decían que iba a atender al Che, aquí hay una anécdota, pudiera ser mucha, pero bueno, esta me parece simpática. Me dijo que quería probar una pistola que le había fabricado su armero, el armero que él tenía desde la época de la guerra. Él lo apoyó para que abriera un pequeño taller de armamento allí en las montañas del Escambray, y le había hecho una pistola al Che, y el Che me dijo que quería probarla. Y yo lo llevé a un campo de tiro que estaba donde anteriormente funcionaba el Club de Cazadores, que era una institución de élite de la burguesía. Y bueno, allí estuvo probando la pistola. Tenía tremenda puntería, como por ejemplo una lata de leche condensada y sin tomar puntería poner a la lata de leche a bailar, y todos los tiros le daban. Y por último, qué buena puntería tiene esta pistola. Y lo llevé a comer matajíbaro, que es una comida cubana, que son chicharrones que se muelen con plátano pintón, que no es ni maduro ni verde. Y le gustó, pero cuando terminamos de comer, él quiso averiguar de dónde había salido aquella comida. Y yo lo tuve que llevar a casa del matrimonio que administraba aquello, y él comprobar que tenían una cría de puerco, que tenían una mata de plátano, que el puerco no lo habían matado porque él estaba para obsequiarlo a él, sino porque ya lo tenían sacrificado y lo tenían en un congelador. En fin, él siempre buscaba la manera de comprobar que lo que le dieran de comer no fuera distinto que lo que le dieran a los demás, o que no fuera algo especial. Lo mismo le hizo una vez a mi padre. Fue a almorzar a la finca La Norma, que era una finca experimental que dirigía mi padre cerca del Ciego de Ávila, y cuando terminaron de comer, él iba con el comandante William Galvez y no recuerdo con qué otra persona. El Che fue a la cocina a comprobar si los trabajadores de la finca La Norma habían comido ese día lo mismo que él. Y eso era una norma de conducta que él seguía. Estoy hablando
de estas experiencias personales, no con ningún sentido de destacarme yo, ni mucho menos. En realidad todo esto fue fruto del azar. Igual podían haberle dicho a otro en el partido que los ocupara de él, en fin. El azar tiene mucho que ver en la política y en la guerra. Sino para explicarles que para mí esto, hablar del Che, siempre resulta muy estresante y difícil. Ya aquí se ha hablado bastante, no resulta fácil hablar de cosas que no se hayan hablado. Es conocido el encuentro de Fidel y el Che en la calle Emparan, en casa de María Antonia, introducido por Raúl, que lo había conocido unas semanas antes, a su vez introducido a Raúl por los cubanos que venían de Guatemala, asaltantes al Moncada, que estaban en Guatemala aprovechando el gobierno de Arbenz y que tienen que salir huyendo de allí. El Che a través de la Embajada de México. Él venía con Rolando Morán, el jefe del ejército guerrillero de los pobres, que después fuera jefe del ejército guerrillero de los pobres en Guatemala, que fue muy amigo de él. Y vinieron en tren, todo esto canalizado a través de la Embajada de México en Guatemala. Y se conocen en casa de María Antonia, y lo curioso es que el Fidel insiste en varios testimonios, numerosos testimonios, cómo rápidamente el Che ya estaba dentro de la organización dirigida por Fidel. Pero ¿por qué le doy importancia a esto? Porque el Che era muy pesimista con América Latina y con los políticos latinoamericanos. Y yo añadiría que con muchas organizaciones de izquierda en América Latina y con los partidos comunistas, él no militaba en ningún partido. Él ya tenía una formación política sólida, filosófica, una cultura general vasta, una clara definición de izquierda, una sensibilidad social única y humana. Eso que el Che hizo de pasarse 3 meses trabajando en un leprosorio en Perú, eso no lo hace cualquiera. Eso fue después que se gradúa de médico, en el recorrido que hace con Granados. Y no militaba. Y cuando uno lee sus testimonios de Guatemala, aunque él, en el momento de la invasión de la CIA para derrocar a Arbenz, hizo todo lo posible por organizar la resistencia armada, pero en realidad él en Guatemala estaba como medio observador, o sea, era una experiencia importante desde el punto de vista político, social. Indudablemente que lo que más lo impresionó y lo marcó a él fue la invasión de la CIA, en el sentido de los gringos no permiten esto en América Latina. Aquí nadie que se salga del redil se le permite. Hay que decirle que sí a los gringos o ya sabes en lo que termina. Y eso fue algo que yo creo que el Che sí le reportó una experiencia muy importante. Pero es verdaderamente significativo que una persona que ha sido muy reticente a enrolarse, a ingresar en un partido político, a los pocos minutos o horas de estar hablando con Fidel, ya estaba dentro de la expedición. Luego, por otra parte, evidentemente a Fidel le causó una impresión muy importante
porque Fidel es muy claro que lo convirtió en uno de sus interlocutores más cercanos a partir de ahí y hasta que el Che se fue de Cuba. Era el médico y además, como era asmático, pues se decidió que no llevara ninguna responsabilidad militar, aunque iba en el Estado Mayor de la expedición del Gran. Y es famosa la anécdota que él cuenta en Pasaje de la Guerra Revolucionaria, cuando visto entre una caja de balas y una de medicamentos, carga con la de balas. Lo cual no quiere decir que no cumpliera sus funciones como médico cada vez que fue necesario, y muy bien que las cumplió. Pero ya el Che se está orientando como un combatiente. Él aquí había pasado el mismo entrenamiento que todos los demás. Era uno de los mejores tiradores. Y además de eso era uno de los mejores alumnos de Bayo. Que por cierto, Bayo, con el mayor respeto, no les enseñó nada de guerra, de guerrilla. Todo lo que desarrollaron Fidel, el Che, Raúl, fue fruto de su propia experiencia. Es muy curioso cómo el Che, cuando prologó Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, de Bowen Yap, dice cómo al ver la estrategia vietnamita, él constató que era la misma cubana, sin que los líderes cubanos hubieran leído a Bowen Yap, ni hubieran leído a Mao tampoco. Es decir, que muchas veces la estrategia surge de las condiciones y de la necesidad, y resulta que después, cuando se contrasta con otra, pues resulta muy semejante. En la Sierra Maestra el Che se destacó muy rápido, muy rápido. Cada vez que había necesidad de un voluntario, el primero que se ofrecía era él. Fidel habla inclusive de un momento en que hay un fuerte bombardeo del ejército y se acuerdan ellos cuando se estaban retirando que del lugar de donde se estaban retirando habían dejado varios fusiles pertenecientes a campesinos recién incorporados a la guerrilla que habían ido de visita a sus casas. En esa época, y añade Fidel, todavía el ejército rebelde no tenía la disciplina que tuvo después. Y el Che y otro compañero van y ponen las armas a salvo, bajo el fuego de los aviones. Pero como esa se pueden citar muchas anécdotas. Fidel insiste mucho en los enormes esfuerzos que tuvo que hacer para preservar la vida del Che. Porque el Che era temerario. O sea, no es que fuera solo audaz, era temerario. Tenía como una suerte de desprecio por el peligro. Y Fidel explica cómo él lo fue preservando para las tareas estratégicas, políticas que se seguían en general dentro del ejército rebelde, pero que dice Fidel que con el Che era particularmente importante. Yo creo que si Fidel no hubiera tomado esas medidas con el Che no llega vivo al fin de la guerra. Desarrolló enormes cualidades como jefe militar. La toma de Santa Clara es una verdadera obra maestra de estrategia y táctica militar. Se cuenta que eso era una plaza importantísima del ejército de Batista. Y el Che, con alrededor de 300 hombres, que además no todos eran del 26 de julio, ahí estaba la gente del directorio, acababan de entrar en contacto, inclusive habían tenido sus
No gran cosa, pero bueno, las cosas lógicas de cuando dos fuerzas se encuentran y tienen que cooperar. En realidad los compañeros del directorio se portaron muy bien, y ahí en Santa Clara su conducta fue muy buena. Pero además, desde el punto de vista estratégico, no solamente era tomar la ciudad más importante del centro de Cuba, el centro de comunicaciones más importante de toda esa zona del país, sino además impedir que el tren blindado que había preparado con los mayores recursos el Estado Mayor del Ejército pudiera pasar para Oriente con una cantidad de armamento y refuerzo tremendo. Y eso fue, el tren blindado fue cuestión de no duró mucho, porque pues imagínense un tren que lo blindaron de punta a punta con los cócteles Molotov, los soldados se estaban asando allá adentro y tenían que salir. Y ahí los agarraban como conejos. E inmediatamente después de eso, Fidel le ordena al Che y a Camilo partir a La Habana para, junto con las milicias del 26 de julio que había en La Habana, controlar la situación y evitar que fuera a fraguarse o a llevarse a cabo de alguna manera un golpe de Estado de derecha promovido por Estados Unidos, que ya se había intentado hacer uno, que es por lo que Fidel había hecho un discurso en Santiago de Cuba el día 1 de enero y llamado a la huelga general revolucionaria, que fue una huelga totalmente acatada por el país, paralizó totalmente al país. Y solamente de esta parte de la sierra yo destacaría la actuación del Che en el ataque al cuartel de Lubero, que como dice él en su pasaje de la guerra revolucionaria, fue el combate que marcó la mayoría de edad de la guerrilla, porque allí el Che no tenía inicialmente en el plan de ataque, no estaba previsto un papel importante. Y sobre la marcha se ve que hay un sector que hay que atacar, porque además el ejército hizo una resistencia tremenda, pero tremenda, y estaban muy bien posicionados los soldados. Y ya llegó un momento que Fidel se dio cuenta que había que mandar a hacer un ataque frontal a pecho descubierto prácticamente. Ahí hubo una cantidad de bajas importantes de ambos lados. Y había un sector que estaba sin cubrir y el Che se ofreció. Él no lo refleja en su capítulo. Elogia a Almeida y elogia a Guillermo García y sin embargo obvia esa parte en que él tuvo una participación importantísima, además fue herido. Y por cierto, después de ese combate, al Che le caen todos los heridos del ejército de Batista y todos los heridos del ejército rebelde. Y los atiende a todos. Hasta que deja a los heridos del ejército de Batista ya en la retirada y se lleva a los heridos rebeldes. Bueno, pues con esos heridos rebeldes y con ese grupo de jóvenes que tú hablabas, porque el Che reclutó una serie de jóvenes, muy jóvenes campesinos, o como el caso del Vaquerito, que era un lumpen, que venía, por cierto, de mi pueblo, y que fue un tipo extraordinario. Era el jefe del pelotón suicida, el Vaquerito. Y
Con esos heridos, con estos muchachos y con algunos campesinos más, el Che hizo una columna. Y esa fue la columna que empezó a operar en apoyo a la columna madre que dirigía Fidel de la Sierra Maestra, y que lleva a Fidel a que el primer nombramiento de comandante que se hace en la Sierra Maestra es el del Che. Después se hicieron los nombramientos de Camilo y de Raúl y de Almeida, pero el primero fue el del Che. Y es que él fue capaz de convertir a aquella masa de heridos y de muchachos jóvenes que hasta algunos decían, pues ya, pero estos son niños. Y por cierto, eran tremendos combatientes todos. Ahí estaban los Acevedo, los dos hermanos Acevedo, que el Che estuvo 3 o 4 veces por correrlo. y ahí, bueno, había quienes se salían en defensa de ellos hasta que al fin lograron quedarse. Tenían 17, 18 años. Estos sí no eran campesinos, eran muchachos de clase media de las villas, del centro de Cuba. Lo importante es que todo lo que el Che hizo en Cuba y después de Cuba, lo hizo con una entrega, lo hizo con una devoción, con una responsabilidad. Hay que darse cuenta que el Che, cuando lo nombran ministro de Industria, empezó a estudiar matemática superior, cálculo diferencial integral. Tenía uno de los mejores maestros de matemáticas de la Universidad de La Habana, que iba 2 veces por semana el Che a tomar las clases, martes y sábado. Que dice Vilaseca, este profesor, que solamente en algunos casos el Che lo llamaba por teléfono y le decía, no puedo ir. Pues no había dormido toda la noche, entonces pues, imagínate estudiar matemáticas sin dormir. Y a veces la clase se extendía 3 o 4 horas. Estudió estadística, estudió organización de empresas, le interesaba mucho la organización de las empresas gringas, creó toda una serie de principios organizativos. Por ejemplo, cómo debía ser la visita de un miembro del Consejo de Dirección del Ministerio de Industria a una fábrica. Porque el Che se dio cuenta, cuando él estableció que todos los miembros del Consejo tenían que visitar 2 fábricas por mes, la tendencia a visitar fábricas cercanas a La Habana. Y unos informitos que no decían nada. Entonces Che hizo una guía de lo que debía decir el informe. Y además no podía ser cerca de La Habana la fábrica. Tenía que ser lejos. Y bueno, aquella guía implicaba contabilidad, recursos humanos, finanzas. Vean ustedes, estamos hablando de un guerrillero, estamos hablando de un intelectual, y vean ustedes qué dedicación, qué seriedad y qué rigor. En la misma cuestión del modelo económico a seguir, porque como decía César hace un rato, nadie sabía cómo se construía el socialismo. No dejó escrito Marx nada sobre eso. Existía la experiencia soviética con sus aspectos positivos y negativos, pero que en definitiva ya sabemos cómo terminó. Y además eran condiciones muy distintas a las de Cuba, a las de la Unión Soviética y a las de los países socialistas de Europa. Y el Che promueve lo que se conoce como el gran debate, que yo pienso que queda allí para el futuro, para cualquiera que se proponga construir una economía socialista.
Y creo que en ese debate el Che puso de relieve ideas que son centrales. Ya de esto seguramente habló aquí Tablada, no voy a extenderme sobre eso. Pero el Che le daba una enorme importancia en la construcción del comunismo a la conciencia. Decía, no se trata de crear riqueza para distribuir solamente. Se trata de crear conciencia. Y ahí llega un momento en que ya él plantea la idea del hombre nuevo. El hombre nuevo. ¿Qué cosa era el hombre nuevo? Un hombre en proceso de desalienación de la ley del valor y de la mercancía. Un hombre que considerara hermanos a todos los demás seres humanos, o una mujer, un hombre. Ya saben que en esa época no se hacían esas distinciones de género cuando se hablaba, eso fueron cosas que se incorporaron después a la agenda de la izquierda. Y un hombre altruista, capaz de hacer cualquier sacrificio por mitigar el dolor de un ser humano en cualquier parte del mundo. Un ser humano muy solidario, no solamente con sus compañeros más cercanos en el centro de trabajo, y ni siquiera en su país, sino solidario con toda la humanidad. Esto también en el pensamiento cubano venía desde Martí, cuando dijo que patria es humanidad. Es decir, que ya estaba ahí. Pero el Che insertó esta idea como una idea central en la construcción del socialismo y en el tránsito, en el larguísimo tránsito del capitalismo al comunismo. Tal vez en aquella época pensábamos que no iba a ser tan largo. Lo más probable es que la mayoría no pensáramos que iba a ser tan largo. Entonces esta cuestión que Fidel definió de otra manera, Fidel dijo en una ocasión, tenemos que crear riqueza con conciencia y no conciencia con riqueza. En esto, lo que estaba Fidel debatiendo, sin mencionarlo, con los soviéticos, porque ellos insistían en que la base técnico-material del socialismo es lo que lleva a que se pueda producir otro tipo de relación y el comunismo. Y Fidel y el Che siempre insistieron en que las actitudes comunistas se podían empezar a cultivar incluso desde antes del triunfo de la revolución. Y el Che ponía como ejemplo estas actitudes de las que he hablado, de heroísmo, de entrega que se dieron en la Sierra Maestra. Ahora, ¿existe el hombre nuevo en Cuba? Visto en términos absolutos, no existe el hombre nuevo en Cuba. Ahora, yo sí estoy profundamente convencido que en Cuba hay grandes sectores de la población en cuya conducta se ven rasgos de solidaridad, de altruismo, de colocar el interés colectivo por sobre el individual, y que eso ha tenido momentos que son más altos, otros que son más bajos, como todo lo social y como todo lo que tiene que ver con la subjetividad. Hay avance, hay retroceso. Los procesos sociales y los procesos del pensamiento no son lineales.
ni los procesos de la ética colectiva. Pero, sin duda alguna, que ese ser humano nuevo con que el Che soñaba, y que él, yo sí creo que era el arquetipo de ese hombre nuevo que él hablaba, y que lo cinceló en su carne con una autoexigencia verdaderamente excepcional, como eso de que el Che, para poder leer cosas que tenía que leer, se ponía de pie contra el ángulo de una mesa para no quedarse dormido. A veces lo hacía con un libro o a veces lo hacía con un informe administrativo del Ministerio de Industria. Eso se lo contó Gravalosa, el secretario de Che, a mi padre. Y después lo he leído y lo he oído en otras versiones, en otros testimonios. Ahora, al mismo tiempo que Che hacía esto, que yo estoy convencido que el Ministerio de Industria era la dependencia vanguardia de la revolución en la mayor parte de los aspectos fundamentales, y lo era por esa exigencia, por ese control, por ese dar el ejemplo del Che. El Che era el embajador viajero de Fidel. ¿A dónde iba el Che? A donde Fidel no podía ir. Eran misiones que no eran para un ministro de Relaciones Exteriores. Porque además tenía mucho de subversiva, de conspirativa, con los movimientos de liberación nacional. Y aparte de eso se requería una figura altamente representativa de la revolución, como era el caso del Che. Entonces, pues, en muchas ocasiones, cuando Fidel no podía ir a alguna parte, pues, delegaba en el Che. En esos viajes siempre sacó frutos enormes, tanto desde el punto de vista del comercio para Cuba, de romper el bloqueo, como desde el punto de vista de las relaciones con los movimientos de liberación, como tú mencionabas hace un rato. Y me queda que el Che siguió siendo jefe militar. Había una norma que era la siguiente: cuando el país estaba en peligro, el Che era el jefe militar, o sea, no importa el cargo civil que tuviera, en este caso ministro de Industria, el Che era el jefe militar de la parte occidental de Cuba, Raúl de la parte oriental y el comandante Almeida de la parte central. Y bueno, Fidel estaba no precisamente en el Estado Mayor, sino para ir al lugar de más peligro, como hizo cuando Playa Girón. Cuando Playa Girón se dio esta misma distribución de estos tres comandantes. Y Fidel, ya después que dejó las cosas arregladas en el Estado Mayor, inmediatamente partió para Girón. Y no paró hasta que metió las esteras del tanque en el agua. Por cierto, fue un cañonazo un cañón autopropulsado. El vocablo militar técnico es un cañón autopropulsado, que se parece a un tanque, pero tiene un tremendo cañón. Fidel le disparó un cañonazo al Houston, que era el buque que traía la mayor cantidad de munición y todo, aunque bueno, también fue bombardeado por, como dijo Fidel, nuestros viejos y destartalados aviones. Hay una tercera adjetivo, porque con 6 o 7 aviones es increíble lo que hicieron esos pilotos, increíble las cosas que hicieron. Y 6 o 7 aviones que no estaban en perfecto estado, ni mucho menos.
no solo, y los Sea Fury y los B-26. Era una mezcla de lo que quedaba, de lo que había dejado la tiranía y sin piezas y refacciones. Y en el Congo yo no creo que hubo ninguna derrota. No hubo ninguna derrota. Cuando el Che llega al Congo, ya el movimiento aquel estaba involucionando, estaba desmoralizándose. No había nadie que pudiera levantar aquello. Y además los propios congoleses, pasados unos meses, fueron los que pidieron que los cubanos se retiraran, porque ya ellos renunciaban. No lo digo lo digo con el mayor respeto por los congoleses. Ellos consideraron que no tenían condiciones para seguir combatiendo en ese momento. Eran los partidarios de Lumumba, los que habían quedado. Y en Bolivia se ha hablado mucho de aventurerismo, de voluntarismo. Miren, todavía en el momento que el Che es herido, había condiciones para virar militarmente la tortilla. En el momento en que se produce la emboscada de la quebrada del Yuru, la guerrilla estaba desplazándose hacia una zona campesina donde el Partido Comunista tenía bases. No olvidemos que aunque Monge tuvo una conducta despreciable, el secretario general del partido, pero que el Che tenía miembros del partido dentro de la guerrilla que eran excelentes, Inti, Coco Peredo, y otros que estaban en distintos lugares de Bolivia, y ya habían decidido ir hacia esa zona. Esto es un asunto que se puede discutir mucho, pero a mí no me cabe la menor duda que la decisión fue correcta. Ahí lo único que no fue correcto es que el Che se fuera tan temprano, porque inclusive yo creo que al irse el Che tan temprano provocó que la CIA se percatara muy rápidamente de la presencia del Che ahí. O sea, si hubieran sido compañeros de menos nivel, que era lo que Fidel quería, con lo que Fidel le planteaba, pero también el Che tenía un problema de conciencia muy grave, y es que aquella guerrilla que él organiza en Salta, al norte de Argentina, Marcetti, su amigo del alma, su compañero, muere. Y varios de los guerrilleros mueren. Entonces él tenía una lucha consigo mismo por aquello tremendo, y ya no quería que pasara un día más sin irse a combatir. Ahora, yo digo una cosa con absoluta convicción: es vigente el ideario del Che, es vigente la obra teórica del Che, es vigente el ejemplo del Che. No me cabe la menor duda que sí. Segundo, creo que cualquier intento emancipador, serio, en cualquier parte del mundo, no puede dejar de tener en cuenta la obra teórica de Che, que hubiera llegado mucho más lejos si el Che hubiera vivido más tiempo. Porque ahí hay una serie de claves muy importantes. Yo creo que el socialismo y el hombre en Cuba es un documento de un altísimo relieve teórico y que da una cantidad de luces enormes sobre varios aspectos muy importantes que se debaten en cuanto a la construcción del socialismo. Ya con eso termino.
carta de Che hasta la victoria, sí. Gracias.